En las últimas horas, la Ruta 2 ha vuelto a ser escena de accidente trágico. Ustedes saben, 2 personas murieron antes de ayer tras el vuelco de un colectivo. Pero el 28 de noviembre, también 2 menores de edad habían perdido la vida luego de que un micro que trasladaba a un grupo de alumnos volcara sobre el kilómetro 141. Un mes más tarde, un ómnibus de la empresa Ruta Atlántica despistó y volcó a la altura de Viboratá. Por el impacto, 2 nenas casi pierden la vida. Y lo decíamos, ayer 2 personas murieron en el accidente que protagonizó el micro que había salido desde Miramar hacia General Pacheco. Tras estos accidentes, la Asociación Civil Luchemos por la Vida advirtió sobre la falta de controles en el uso de cinturón de seguridad en los colectivos de larga distancia, pero además una denuncia inquietante de UTA, que es la Unión Tranviaria Automotor. Bueno, una denuncia que hizo en declaraciones al diario Perfil el vocero de esa instancia, quien dijo que el descanso entre jornada y jornada tiene que ser de 12 horas para los choferes. Algunas empresas obligan a los trabajadores a ceder ese tiempo en función de la necesidad del servicio que prestan. No respetan el descanso que tienen que darle a los trabajadores. Bueno, una situación que ha despertado la polémica y que por supuesto genera profunda preocupación. Para hablar de la situación, bueno, de estos accidentes en particular y de la seguridad vial en términos generales en nuestro país, nos ponemos en contacto con un especialista. Le damos la bienvenida a Fabián Pons, quien es presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, y ya lo estamos viendo. Buenos días, Fabián, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, Fabián, muchísimas gracias. Bueno, lo anticipaba Marina y daba detalles de estos terribles accidentes que tuvimos que dar a conocer estos últimos días y lo que ha generado todo esto. Que empecemos a hablar de la falta de seguridad que se tiene en las rutas. No solo la gente que anda en sus automóviles, sino también los choferes en los colectivos. ¿Es así? En realidad no hay un solo punto de lo que es el triángulo siniestral en el que estemos bien. En los 3 siniestros que mencionaban hubo fallas humanas por distracciones, por quedarse dormido, por lo que haya sido, combinado con vehículos que son más inestables de lo normal, claro. Los vehículos de doble piso, por su configuración, manteniendo el mismo ancho que un vehículo de piso y medio, pero son más altos, su centro de gravedad es más alto, eso los hace más inestables y más propensos a volcar. Y además de eso, no están dotados de los mecanismos que hay hoy en día de seguridad activa y pasiva, de forma tal de mitigar los errores humanos, que los errores humanos inexorablemente van a ocurrir. Entonces el mundo que hace trata de dotar a esos vehículos de sistemas de asistencia a la conducción, lo que llaman sistemas ADAS, como por ejemplo el control de estabilidad, el mantenimiento de carril, los sensores de fatigas, el frenado autónomo. Bueno, muchas de esas cosas, salvo el control de estabilidad en algunos de los vehículos, todo lo demás no está. Y por otro lado, las rutas por las que se transitan también hoy en día se construyen teniendo en cuenta esa mitigación del error humano. En este caso no sucede. Vemos que los 3 siniestros fueron en la autovía 2, con zonas de préstamo y canteros centrales con una diferencia de altura muy grande respecto del plano de la ruta, con obstáculos. En el caso de Lezama, por ejemplo, el siniestro se da en una curva que tiene un cruce en el medio de la curva con una alcantarilla de frente, lo cual es una aberración hoy en día en lo que es la construcción de una ruta. Entonces, no tenemos ninguno de los 3 factores que estén operando como corresponde. ¿Qué pasa, Fabián, con el cinturón de seguridad en los colectivos de larga distancia? En algunos están, en otros no se ven. ¿Hay controles? ¿Tienen que usarse obligatoriamente? ¿Qué dice la ley en Argentina? A ver, los cinturones son obligatorios en todos los transportes de larga distancia, pero solamente es obligatorio que tengan el cinturón de cintura, o sea, el de 2 puntos. Recién en octubre del año pasado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial le solicitó a la CNRT que iniciara una campaña de concientización, haciendo que todas las unidades que tienen pantallas transmitan un mensaje desde las pantallas sobre la conveniencia del uso del cinturón de seguridad, y aquellos que no la tienen a través de un folleto, y sugieren, es solamente una sugerencia para las empresas de transporte,
que empiecen a adquirir unidades que tengan cinturones de 3 puntos. Esto la verdad que a esta altura es inverosímil que no tengan cinturones de 3 puntos, y por otro lado es inverosímil que la gente que es usuaria de los vehículos de larga distancia no estén utilizando constantemente el cinturón de seguridad mientras están en sus asientos. No nos olvidemos que estas unidades permiten levantarse para ir al baño, para servirse un café, con lo cual hay movimiento dentro del vehículo, pero todo el tiempo que uno está sentado deberías tener el cinturón de seguridad colocado y con cinturones de 3 puntos que hoy no los tenemos. No hay tampoco una perspectiva de una obligatoriedad y siempre hay excusas para no llevar adelante esto. Sí, es cierto. Uno como persona sube a un colectivo y en general no nos ponemos el cinturón de seguridad cuando nos sentamos. Tenés razón, Fabián. Y con respecto a las horas de descanso, que también uno de los choferes, una de las hipótesis que están manejando, están investigando, pero que se habría quedado dormido. Y no es la primera vez que ocurre. En general son choferes que están muchas horas viajando y sin poco descanso. Según la reglamentación, deberían ser 12 horas, ¿no?, de descanso de los choferes. Sí, según la reglamentación son 8 horas más 4 horas extras, son 12 horas. Acá en este problema tiene 4 patas y ninguna de las 4 puede desentenderse del problema. El primero es el conductor, que es un conductor profesional, no es un conductor común. Es un conductor profesional que sabe perfectamente cuáles son sus limitaciones y sabe que la responsabilidad penal ante un siniestro siempre va a caer en cabeza de él. En segundo lugar está el empresario, que sabe o quiere que durante la época estival, sobre todo, época de alta, rinda lo más posible el uso de sus unidades. La tercer pata en esto es el sindicato, que conoce perfectamente que esto es así, que muchas veces se mira para otro lado o se hacen acuerdos para que esto pueda suceder. Y la cuarta pata es el control, o sea, los organismos de control fallan, no tienen la posibilidad de estar en todas las terminales como deberían estar, y por otro lado existen lo que llaman micros turísticos, que no salen de terminales habituales, sino que salen de clubes o de centros de jubilados o de colegios para ir a destinos que tampoco son terminales de ómnibus, sino que pueden ser hoteles o centros de diversión o cualquier otro lugar donde tengan que ir, ¿no? ¿Cuáles son los referentes en el mundo, Fabián, respecto de la seguridad vial y del transporte de pasajeros de larga distancia? ¿Qué países están cumpliendo con lo que se conoce como términos ideales? A ver, hay muchos países que trabajan muy bien. El tema es que hay que analizarlo mucho más profundo, no es solamente los micros de larga distancia. Lo que hay que ver es cómo tienen diseñado su sistema de transporte, cómo es la cultura de esos países, cómo es la constitución de esos países. La Argentina parte de un problema, porque lamentablemente en esto es un problema, que es el federalismo del tránsito. Las provincias nunca delegaron en la nación el tema tránsito, por lo tanto, tenemos una ley nacional que es viejísima, es del año 94, es inverosímil que tengamos una ley de 26 años, donde, por ejemplo, las lámparas tienen que ser de filamento incandescente en la época del leto del plasma, pero esa ley de tránsito es solo una sugerencia a la cual pueden adherir o no las provincias pueden hacer sus propias leyes, y después está la autonomía municipal, por lo tanto, hay 2.400 municipios que pueden hacer sus propias disposiciones. Entonces tenemos algunas cuestiones técnicas dentro de las legislaciones que se contraponen el municipio con la provincia con la nación. Entonces sabemos todos que donde mandan 2 no manda nadie, imagínense cuando tienen que mandar 2.400. Entonces el problema arranca desde el tema constitucional, desde la idoneidad de los funcionarios a nivel municipal, provincial y nacional. Si vemos quienes estuvieron encargados de este tema en los 3 niveles en las últimas décadas, nos damos cuenta que es muy difícil que se cambie este problema que es cultural, es un tema que atraviesa a la sociedad transversalmente. Acá no hay un problema de educación o de economía, sino que hemos perdido valores culturales de respeto al prójimo y recuperarlos va a tardar mucho tiempo. Bien. Bueno, Fabián, has sido muy claro con tu explicación. Era importante que lo charlemos, había cuestiones que no las conocíamos y ante estos accidentes, lamentablemente, que uno tiene que darlos a conocer, es importante recordar todas esas medidas de seguridad que no se están cumpliendo. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Gracias. Muy amable.